Verso 12. Aleluya. Gloria al Señor. Isaías 40, verso 12. Gloria a Jesús. Si usted no tiene Biblia, entonces se pone de pie y escucha cuando los demás leen. Si tiene Biblia, se pone de pie también. Gloria a Jesús. La palabra que quiero leer en esta mañana es una proclamación de un profeta que no sé si él estaba de pie o sentado, pero él no pudo quedarse quieto. Isaías capítulo 40, verso 12 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira el título: el incomparable Dios de Israel. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién examinó al Espíritu de Jehová o le aconsejó y enseñó? ¿A quién pidió consejo para poder discernir? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le dio conocimiento, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son para él como la gota de agua que cae del cubo, y como polvo menudo en la balanza le son estimadas. He aquí que las islas le son como polvo que se desvanece. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, para él, dice, para él cuentan menos que nada, menos que lo que no es nada, dice mi Biblia, esta otra operación. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Padre, gracias por tu palabra. Dele gracias al incomparable Dios de Israel. Gracias, El Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios incomparable, el Dios omnipotente, el Señor de señores. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta mañana. Que tu palabra provoque una alabanza y una adoración en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Este mensaje en esta mañana queremos dividirlo entre lo que es la palabra y la adoración. No quiero ser muy extenso en la palabra, porque hace unos días estaba meditando en esta palabra y la tenía ahí guardada, ¿verdad? Y cuando la pastora me mencionó de la prédica, esto era para el domingo pasado, pero tuve que ir a otra iglesia y no pude llegar a tiempo, pero no impartí esa palabra allí porque esa palabra era para nosotros. Amén. El incomparable Dios de Israel. Y con ese mismo título, el incomparable Dios de Israel, quiero disertar este mensaje. Y es que la palabra de Dios, hermanos, cuando habla de Dios, es Dios. La palabra trata de describir a Dios, o mejor dicho, los profetas que recibieron la palabra de Dios trataron de describir quién era Dios, trataron de describir cómo Él era, y trataron de describir más o menos lo que ellos podían entender de Dios. Pero su mente limitada, al igual que la de nosotros, solamente le permitió describir lo que ellos podían entender, lo que ellos podían en un momento, ¿verdad?, discernir. Por eso la palabra fue, o cuando usted escudriña la Biblia en el Antiguo Testamento, como la mayoría de esos profetas, o todos, eran judíos, eran personas hebreas, entonces muchos de los simbolismos que ellos utilizaron para describir a Dios, lo utilizaron de acuerdo a la gloria al Señor, a la cultura judía, la cultura hebrea, porque era la cultura que ellos conocían. Pero cuando usted va al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, se va a fijar que muchas de las personas a las cuales Dios se les reveló, describieron a Dios conforme a como ellos lo conocían, conforme a como ellos discernían. Ellos describieron a Dios de acuerdo a como su mente le permitió describirlo. Dios en su misericordia le reveló cosas inefables, como es el caso del apóstol Pablo, que él mismo dijo que no le es dado al hombre expresar.
Entonces Pablo dijo que a mí se me reveló algo tan fuerte y tan poderoso que yo no puedo ni describirlo con mi mente, como que yo no puedo expresarlo. Gloria al Señor. No era que él no solo que no quería expresarlo, era que no podía describir tan magnitud y tan gloria. Y por eso el apóstol Pablo tenía la curiosidad en un momento de conocer no solo la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, de cómo Él es, sino su bondad, sino la parte moral de Él. Y por eso Pablo decía, como yo tal vez no puedo describirlo físicamente, o no puedo describirlo en su naturaleza y en su magnitud, pues entonces procuraré conocer cuán grande es su amor, cuán grande es su anchura, cuán grande es la longitud de su amor. Y Pablo en esa investigación no pudo llegar a un fin. Pablo decía que el amor de Dios es tan ancho, tan poderoso y tan profundo que él no lo pudo describir, y que su misión era poder alcanzar ese amor de Dios. Por eso Pablo decía en la carta a los Filipenses que él proseguía una meta, que él tenía un blanco, que era conocer cómo fue conocido. Pablo tenía una meta de conocer a ese Jesús que se le había revelado, porque Pablo sabía que lo que se le había revelado era mínimo para lo que él era en sí, en esencia. Por eso cuando Él se manifiesta en la tierra, en su parte humana, les revela a los discípulos, comenzando con las cosas que ellos pueden entender en un momento. Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo: pero si yo le he dicho a ustedes las cosas de la tierra y no me entienden todavía, ¿cómo me van a entender si yo les revelo las cosas de los cielos? Gloria al Señor. Entonces Jesús, hablando con los discípulos, también les dice en el monte de la transfiguración, o le enseñó algo mínimo en el monte de la transfiguración. Y fue tanto lo que Pedro vio, fue tanto lo que Pedro, o lo poquito que él vio en ese momento, pero dice que Pedro quería quedarse ahí de tanta la gloria que había visto. Gloria al Señor. Y fue solamente un momento, yo me atrevo a decir que era menos de un minuto, en donde Pedro estaba en el monte de la transfiguración con los demás discípulos, y solamente se le reveló un momento, gloria al Señor, a Jesús envuelto en gloria y rodeado allí tanto de Moisés como de Elías. Y ese momento le bastó a Pedro para decir: yo prefiero quedarme aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, gloria al Señor, una para Moisés y otra para Elías. Nos vamos a quedar aquí. Unos segundos le bastó a Pedro para enamorarse de la presencia de Dios y para bajar del monte con una convicción que él no había conocido, que él no había entendido y que él no había discernido todavía. Él había visto a Jesús haciendo milagros. Elías también hizo milagros. Él había visto a Jesús sanando a mucha gente y haciendo cosas sobrenaturales. Eliseo también lo había hecho. Así que esta historia, estas cosas que pasaron en el pasado antes de Pedro, Pedro la conocía porque a ellos se les contaba la historia del pasado. Pero esto que él había visto en el monte de la transfiguración era algo más sorprendente todavía. Era una gloria sobrenatural que él quería experimentar y quería vivir. Le experimentó solamente un momento y quiso quedarse allí. Gloria al Señor. No solo vio esos carros de fuego, es que no vio eso como Eliseo lo vio, es que vio la misma esencia del Dios Todopoderoso revelado a sí mismo. Y fue tanta la gloria que vio que años más adelante Pedro explica y dice: y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, la que se me reveló. Un momento, gloria al Señor. Un momento de la gloria de Dios le bastó a Pedro para escribir esas cartas e inspirarse por medio del Espíritu Santo y a decirle a la iglesia que permanezcan fieles a pesar de las dificultades que puedan estar pasando, porque a Pedro se le reveló un momento la gloria que nosotros vamos a disfrutar por la eternidad. Y Pedro dice: a mí se me dio una garantía visible de lo que vamos a disfrutar. Por lo tanto, aunque lo maten en la tierra y aunque lo pisoteen, aunque lo golpeen y aunque lo persigan, permanezcan fieles al Dios Todopoderoso. Yo me imagino a Pedro diciendo: cuánto anhelo yo hablarle que usted ha estado allí presente, meterle la experiencia que yo viví para que usted permanezca fiel al Señor.
Señor. Porque cuando alguien ve esa experiencia y experimenta la gloria de Jesús, nada lo mueve del camino de Dios. Puede pasar los vientos que pase. Y él dice, a mí se me reveló algo que en la tierra no se puede ver, que en la tierra no se puede discernir. Se me reveló la gloria del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Estos discípulos experimentaron un poco de lo que es la gloria de Dios y se les fue transmitida por medio de las Sagradas Escrituras para que llegase a nosotros y para bendición de nosotros. No solamente llegó la Escritura del Nuevo Pacto, también llegó la Escritura del Antiguo Pacto para que nosotros conociésemos un poco de las experiencias que vivieron estos hombres de Dios en el Antiguo Pacto, como fue el caso de Isaías que leímos aquí en el capítulo 40, pero en el capítulo 6, Isaías vio una gloria que no paró de profetizar en todas las Sagradas Escrituras. Isaías se le reveló un momento la gloria de Dios y a partir de ahí se convirtió en profeta de Dios. Y no solo eso, sino que podían perseguirlo. Tal vez usted creía que los profetas en el momento de Isaías estaban sentados en un trono esperando las invitaciones que le llegaran. No, esa gente estaba escondida porque los reyes querían matarlo. Los reyes no querían saber de esos profetas. Los reyes querían destruir los profetas de Dios, porque como ellos hablaban la palabra de Dios, los reyes no querían escucharla. Isaías, gloria al Señor, le tocó vivir ciertas persecuciones también. Jeremías también fue perseguido, pero ellos habían recibido una palabra y una gloria que a pesar de las persecuciones nada podía moverlo, ni siquiera a la derecha y a la izquierda. Fue tanta la gloria que ellos experimentaron que la gloria se le metió por dentro. Y cuando Jeremías quiso negarla, él mismo dijo, yo he querido negarla, pero hay un fuego dentro de mí que no me permite negarla. He querido negarla, he querido dejar de predicar, he querido dejar de ministrar, pero hay un fuego y una gloria que se metió dentro de mí, a la cual yo no puedo negarme. Tú fuiste demasiado fuerte, decía Isaías, fuiste más fuerte, decía Jeremías, fuiste más fuerte que yo, me sedujiste. Gloria al Señor. Es que la gloria de Dios te enamora y te seduce. Gloria al Señor. Todos nosotros hemos experimentado, gloria al Señor, lo que es el amor de Dios o el amor hacia otra persona. Y ese deseo y esa atracción que usted siente por X o Y persona es, imagínese eso, pero en su gran mayoría, en su gran magnitud por la presencia de Dios. Y así mismo se sentían los profetas. Y ellos decían, yo no puedo estar lejos de Él, porque esta gloria que Él me hizo sentir me atrae. Esta gloria que Él me hizo sentir me seduce. Moisés también en un momento, allí en el monte Sinaí, experimentó un poco de lo que es la gloria de Dios. Y cuando experimentó esa gloria, se le formó en él una característica que solamente estaba en Dios, que era aborrecer el pecado. Por eso cuando Moisés baja del monte, gloria al Señor, y ve a los hijos de Israel allí idolatrando a otro Dios que no era el Dios verdadero, Moisés se aira y se enoja, porque Moisés se le había revelado la pura santidad de Dios, el puro mover de Dios, y por él haber visto esa gloria sorprendente, dice que cuando él desciende y ve las cosas corrompidas, gloria al Señor, se enoja y dice que le revela al pueblo y le dice, como ustedes, habiendo visto la gloria de Dios en el desierto, aún permanecen, gloria al Señor, en los pecados, aún adoran a los ídolos, aún se rebelan contra Dios. Moisés no podía comprender esta verdad. Moisés no podía comprender cómo era que los hijos de Israel aún permanecían en pecado. Y a mí, entendiendo por las Sagradas Escrituras, era que los hijos de Israel no habían visto lo que Moisés vio y palpó. Moisés no podía negar lo que había visto, pero los hijos de Israel se les reveló esa gloria de momento y vieron el fuego de Dios en el momento, vieron la nube de Dios en el momento, vieron la gloria de Dios en el momento, y hasta que ellos no se preocuparon, como fue el caso de Josué, por conocer esa gloria de Dios a profundidad, entonces ellos podían permanecer, podían ver lo que ellos veían y permanecían en el pecado, permanecía su mente cautiva. Lo que quiero decirte es que tú puedes ver la nube encendida,
Tú puedes ver el fuego de Dios encendido. Tú puedes ver a un Moisés descender del monte Sinaí con la ley puesta en las manos. Pero hasta que tú no te metes esa curiosidad que tenía Josué de conocer al Dios que te libertó y al Dios que ungió a Moisés, tú vas a seguir cautivo pensando en las mismas cosas de la tierra, pensando en las cosas que todavía son minoría para lo que a ti se te va a revelar. Amén. Pero ya para entrar a la esencia del mensaje y dividir lo que él iba a decir, el incomparable Dios de Israel se le revela en el Antiguo Testamento a Isaías, y dice que Isaías, tratando de decir o descifrar cómo él era Dios, él fue, dice Isaías, el que midió las aguas con sus dedos. Gloria al Señor. ¿A qué pues ustedes le van a hacer semejante? Nosotros hacemos semejante a Dios de acuerdo a como nosotros lo recibimos, de acuerdo a nuestra mente, de acuerdo a nuestra forma y a nuestras limitaciones. Los hijos de Israel, Dios los libertó del pueblo de Egipto y decían: Jehová es mi libertador, Jehová es mi sanador cuando estaban enfermos, Jehová es el Señor cuando necesitaban un rey. Pero Isaías dice que Dios va más allá que un rey, que Dios va más allá que un libertador, y que Dios va más allá que los cielos y la tierra. Que Él no solamente era el rey que los libertó, sino el rey que formó los cielos y la tierra. Entonces le hace una pregunta a los hijos de Israel y le dice: ¿a qué ustedes harán semejante a Dios? ¿A qué ídolo ustedes le van a comparar? ¿A qué persona ustedes le harán semejante? No hay forma de hacer una comparación de quién es Dios, decía Isaías. No hay manera de que usted y yo podamos comparar al Dios de Israel. Pero más adelante Dios se va a la esencia de lo que quería decirle a Isaías y le dice: ustedes tratan de pensar que sus caminos me son ocultos, pero no me son ocultos. Gloria al Señor. Todo lo que ha sido formado fui yo que lo hice. Y aunque ustedes se metan en la tierra, dice, yo voy allí y de ahí los saco, dice Dios. Porque Él mismo dice que todos los caminos, pensaban los hijos de Israel: ¿cómo dices tú, Israel, que tus caminos me son ocultos a mí? A mí que hice los cielos y la tierra, a mí que hizo los mares, que hizo los cielos y la tierra, a mí que hizo los mares, a mí que sé dónde está cada punto y cada esquina de esta tierra. Tú vas a pensar que tus caminos me son ocultos, tú vas a pensar que tus tribulaciones yo no las conozco, tú vas a pensar que tus dificultades yo no las conozco, es lo que Dios le está diciendo. Tú vas a pensar que tus necesidades yo no las conozco, tú vas a pensar que tus tribulaciones de hoy Dios las desconoce. Amado, si Él conoce cada punto de la tierra, no te va a conocer a ti. Si Él conoce cada gloria al Señor, cada pez que navega sobre el mar, no te va a conocer a ti. Y en el Nuevo Testamento Jesús le habla y le dice: aún la hebra de sus cabellos están todas contados. Todo lo que usted hace, todo lo que usted es Dios lo conoce y se está notando en el cielo. ¿Usted cree que Dios no ha visto el sacrificio de usted para servirle, para buscarle, para acercarse a Él? ¿Usted cree que le son desconocidos sus caminos? Porque hay gente que se ha menospreciado, hay gente que dice: Dios se ha olvidado de mí, ya Dios no está a mi favor, ya Dios no le llega a memoria mi nombre. Quiero decirte que tu nombre, al primero que le llegó a la memoria fue a Dios. Al primero que le llegó tu nombre en la mente fue al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ni siquiera tu madre, ni siquiera tu padre sabía cómo tú te habías de llamar, pero Dios sí lo sabía. Y antes de que tú fueses formado en el vientre, ya Dios te había conocido. Es más, dice gloria al Señor, dice el libro de los Salmos, David, tratando de describirlo, dice que él mismo decía: oye, Dios me ha rodeado de adelante y me ha rodeado detrás. Tal conocimiento es demasiado poderoso para mí. Alto es, decía David, yo no lo puedo comprender. Detrás y delante me rodeaste. David decía: en el pasado estuviste y también estás en mi futuro. Yo no puedo escapar de ti porque estoy en medio de ti, estoy en tu presente. Gloria al Señor.
Y en el Apocalipsis, Dios sigue hablándole a su pueblo. Y mire cómo Dios se les revela. Esta palabra primero y último a mí me sacude, me impacta. Gloria al Señor. Mire cómo Dios se les revela en el Nuevo Testamento a Juan. Dice que él le dijo a Juan: oye Juan, yo soy el primero y yo soy el último. Pero más adelante le dice: yo soy el alfa y yo soy el omega, el principio y el fin. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios le dice tanto, repetidas veces a Juan, que él era el primero, que él era el último? ¿Por qué tantas veces las repeticiones? ¿Y por qué entonces le dice a David que él está allá y también está aquí? Es porque nosotros, hermanos, tenemos que entender que nada de lo que usted está viviendo Dios se va a escapar, que nada de lo que usted está viviendo Dios no lo sabía. Dios sabía por donde tú ibas a pasar, Dios sabía el hoyo por el cual tú ibas a tropezar, Dios sabía la necesidad que tú ibas a tener en este momento, porque antes de que tú naciese ya Él fue a tu futuro y vio tu futuro. Gloria al Señor. Ya Él sabía tu futuro. Y cuando yo entonces descanso en que Dios conoce mi futuro, mi presente, entonces, gloria al Señor, no me turba como debe turbarme según el enemigo. Porque ahora mi meta no está puesta en lo que viví, sino en lo que he de ser. Y si yo miro mi futuro de acuerdo como Dios lo ve, entonces mi vida en el presente será victoriosa. Dejaré de servirle al Señor por cómo me sienta y comenzaré a servirle al Señor por cómo dice la palabra de Dios. David decía: mis huesos se están muriendo, pero hay un futuro poderoso para mí y hay un Dios todopoderoso que me está mirando. Bendito sea el nombre del Señor. David decía que toda su vida estaba siendo azotada, que toda su vida estaba siendo golpeada, pero aún él tenía la esperanza de que de los cielos viene, dice David, mi socorro. Mi socorro no se limita a las cosas de la tierra. Es más, el Dios a quien nosotros le servimos es tan poderoso que usó los huesos de un hombre estando muerto para levantar a alguien, gloria al Señor, y para resucitarlo. El Dios de nosotros es tan poderoso, hermano, gloria al Señor, que aún después de muerto hace cosas milagrosas y nosotros no la podemos entender. Mire algo, la palabra de Dios revela en varias ocasiones que Dios, pudiendo hacer el milagro antes que la gente se muera, lo hizo después que la gente estaba muerto. Fue el caso de Lázaro. 2 días después Jesús va y le resucita. Fue el caso también, gloria al Señor, de la hija de Jairo. Dice que esta muchacha estaba agonizando, pero aún dice que en el momento que él se detuvo a sanar a la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo se muere. Y cuando Jairo piensa que ya no hay esperanza, Jesús le dice a Jairo: tranquilo Jairo, descansa, cree solamente y tu milagro va a llegar. Esto es algo poderoso, porque Jesús le está diciendo: Jairo, yo conozco el futuro de tu hija y en mi futuro ella está despierta, pero en tu presente está muerta, Jairo. Así que si en tu presente está muerta, mi futuro está viva. En mi futuro, Jairo, ella está caminando. Gloria al Señor. Y a mí me sacude y me hace reír esto, amado. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros estamos como Jairo, turbados, llenos de tristeza. Gloria al Señor, sin esperanza, escuchando la noticia de la gente, de los naturales, que ven lo mismo que usted y yo estamos viendo. Pero ¿cómo tú te vas a levantar si tú estás viviendo tal situación? ¿Cómo tú te vas a resucitar de allí si tú estás en cierto momento de tu vida que no hay forma? Gloria al Señor. Y a veces ni los consejos pastorales te llegan a traer paz a tu corazón. Amado, yo no sé si usted se ha sentido así, pero no hay consejo que muchas veces nos saque de la tristeza que nosotros estamos viviendo. No hay palabra de ánimo que yo le pueda decir a usted en un momento. Es más, cuando se muere un familiar, no hay consejo, no hay palabra que uno le pueda decir a usted que lo consuele. Pero yo no entiendo cómo es que cuando alguien escucha la palabra de este libro, cobra vida de nuevo y se le resucita el corazón de nuevo. Yo no entiendo cómo fue que los científicos no pudieron, amado, traer palabra de consuelo y palabra de sabiduría a la gente. Han tratado de describir los sufrimientos que está pasando la gente, pero cuando usted se sienta a la gente y le dice: mira, Jehová es nuestro
nuestro pastor, nada nos faltará. Nuestro espíritu vuelve de nuevo y cobra vida. Y usted no entiende. ¿Y cómo le puede explicar a la gente que de tan solo escuchar una palabra de Dios, su vida es levantada, su vida es resucitada, su vida es movida? Le voy a decir por qué. Porque antes de su nacimiento, Dios había formado eternidad dentro de usted. Y esa eternidad se conecta con la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se conecta con tu eternidad, entonces eso produce vida en abundancia. Por eso Jesús le dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque pertenecían a Él. Y cuando alguien escucha la palabra de Dios y pertenece a su reino, vuelve de nuevo a cobrar vida. Gloria al nombre del Señor. Yo vine a decirte que tu nacimiento, gloria al Señor, que todo lo que estás viviendo hoy, está todo controlado por Dios. Está todo guiado por Dios. Está todo discernido por Dios. No hay un descontrol en este mundo. Dios está controlando todas las cosas. El diablo no puede agarrarle el control a Dios y descontrolar tu vida. Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando yo conozco que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él conoce mi pasado y conoce mi futuro, y que todavía en el futuro de Dios yo sigo profetizando, entonces me siento tranquilo en mi presente. Y cuando vengan los vientos y me golpean, yo vuelvo y me acuerdo de mi futuro. Algo que el diablo y que las cosas y que la gente que está allá afuera no pueden tener, es que usted tiene un futuro garantizado en la presencia de Dios. Le voy a decir algo: cuando viene un profeta, y se lo voy a actualizar, cuando viene un profeta y le da una palabra, fíjese que el profeta muchas veces no le habla de lo que usted está viviendo en el hoy, sino que también le revela lo que usted está viviendo en el futuro. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted ponga la mirada en las cosas eternas, en las cosas del futuro. Porque tal vez en tu presente tú estás llorando, pero en el futuro de Dios tú estás riendo y bendiciendo a la gente. Tal vez en tu presente tú estás enfermo, pero en el futuro de Dios tú estás sano, orando por alguien para que sea sano también. Tal vez en tu presente tú estás débil, pero en el futuro de Dios tú estás fuerte, bendiciendo a alguien. Tal vez en el presente estás derrotado, pero en el futuro de Dios estás poderoso y estás levantando a alguien. Tal vez en el presente estás derribado, pero en el futuro de Dios estás levantando a alguien que está derribado. Tal vez en tu presente, tu economía te ha golpeado, pero en el futuro de Dios te está viendo con carácter, bendiciendo a la gente. Tal vez en tu presente, oh gloria a Dios, puedes estar viviendo lo que estés viviendo, pero en el futuro de Dios las cosas son diferentes. Y yo anhelo, amado, que Dios se les revele y les revele un poquito el futuro a dos o tres aquí. Porque si Él les revela el futuro de su vida a usted, amado, no hay forma, gloria al Señor, de que el diablo pueda derribarlo a usted. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo la mirada puesta en el galardón. Por eso en el libro de Hebreos se le enfatiza tanto a la iglesia: pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es más, pongan la mirada en lo que no se ve, decía Pablo. ¿Por qué? Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Alabado sea Dios. Esa es la clave para nosotros permanecer de pie. Por eso Pablo y los discípulos le decían: mi esperanza, esta es la gloriosa esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es esperando algo que yo no estoy viendo, pero estoy seguro de que se va a manifestar. Y los discípulos estaban seguros de que todo sufrimiento en la tierra se iba a acabar, de que Cristo, su esperanza, se iba a manifestar. Y ellos no lo pensaban de que el año que viene, ellos lo pensaban: mañana mi esperanza puede levantarse. Y tal vez no la veían en el presente, pero se murieron esperando, decía el libro de los Hebreos. Gloria al Señor, como si mañana fuese a acontecer. Mañana va a cambiar mi futuro, hermano. Mañana voy a ver cosas poderosas. Y no es que eso está limitado a nuestra mente, porque aunque tú puedes limitar a Dios en tu mente, Dios no se limita conforme a tu mente. Dios va más allá de tu mente y de tus pensamientos, porque en el momento que Él se te revela, tú conoces un poco la voluntad de Dios. Pero Dios te revela un poco para que tú puedas ver lo que Él va a hacer. Pero cuando tú llegas al futuro, ni siquiera es como tú estabas pensando. Por eso Pablo decía: yo anhelo ser conocido como Él me conoció a mí. Porque yo pienso que mi futuro será de una manera, pero cuando llego al futuro de Dios es otra cosa, y es una gloria mayor. Amén. Por eso no hay forma. Y por eso Dios le sigue diciendo a Isaías más adelante. Fíjese que solamente me quedé en el Dios incomparable. Por eso Dios le sigue diciendo a Isaías más adelante: y a los hijos de Israel, los jóvenes flaquean y caen,
Los jóvenes, los viejos se cansan, pero los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces el asunto no es la edad presente, no está limitada a tu cuerpo, sino a lo que tú tienes por dentro. En otras palabras, tu cuerpo no te puede limitar a ti, a la esperanza que tú tienes. La esperanza que tú tienes, tu cuerpo no la puede aguantar. Gloria al Señor. La gloria que tú tienes, tu cuerpo no la puede aguantar. Es más, te dije hace un momento que Dios usó los huesos de un profeta para levantar a un hombre que estaba muerto, y ese hombre salió corriendo. Entonces tu cuerpo no puede limitar a un Dios infinito y todopoderoso, y por eso el mismo Isaías dice: yo soy el alto y sublime, el que habita la altura y la eternidad. Entonces más adelante dice: y con el quebrantado y humilde espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los quebrantados y para vivificar el corazón de los humildes. Dios está diciendo: yo soy el alto y sublime que llena la tierra, pero también me metí dentro de ti para que tú vivas. Entonces no hay forma de que usted tenga al Dios por dentro y usted no lo manifieste. Y David decía: yo no puedo describir su gloria. Estos sufrimientos no pueden compararse con el Dios a quien yo sirvo. No tengo otra opción que adorarle, decía David. No tengo otra opción que levantar la mano y bendecir su nombre. No tengo otra opción que decir que Él es poderoso a pesar de lo que yo estoy viviendo. Por eso todos los salmos que usted puede leer aquí terminan con una alabanza y con una adoración. Lea bien. O comienzan adorando o terminan adorando. O en medio del salmo tienen que decir cuán glorioso es su nombre. Porque ellos están diciendo: yo no tengo forma de describir al Dios Todopoderoso, y mi sufrimiento tampoco puede limitarlo. Porque tal vez yo pueda estar sufriendo hoy, pero mañana puedo estar riendo, decían los profetas. Tal vez hoy yo puedo estar llorando, pero mañana puedo estar envuelto en gozo, porque sus caminos son misteriosos. Es más, Dios le dice a los hijos de Israel: mis caminos no son los caminos de ustedes. Gloria a Dios. Mis pensamientos no son como el pensamiento de ustedes. Dios le está diciendo: sus pensamientos son mínimo delante de mis pensamientos. Mi pregunta es, y con esto termino: ¿cuál es su pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que usted piensa que Dios va a hacer con usted? Porque sus pensamientos no son los pensamientos suyos. Usted apenas está viendo un poquito con su mente limitada lo que Dios va a hacer con usted. Pero en el futuro de Dios, los pensamientos de Dios son demasiado elevados. Son demasiado poderosos. Yo no le puedo decir a usted con palabras nada más. Es una experiencia que usted tiene que vivir. ¿Cómo usted compara al Dios de Israel? Porque los pensamientos suyos no pueden describirlo. Y si dicen los psicólogos que de acuerdo a tu mente es entonces tu andar, y la palabra también lo dice, y si yo, ¿qué pasaría? Escuche bien lo que le voy a decir. Los que estudian dicen que de acuerdo a mi conocimiento es así como yo voy a andar. Eso es la gente de la tierra. Entonces, ¿qué pasaría si yo me meto los pensamientos de Dios en mi mente? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué pasaría con mi cuerpo? Si los pensamientos humanos de motivación, de fortaleza, me hacen venir aquí, o me hacen tal vez hacer todo lo que yo hago en la tierra, ¿qué pasaría si yo me meto los pensamientos de Dios en mi cabeza? Gloria a Jesús. No le estoy hablando de la guerra del diablo, no. Le estoy diciendo que aún por encima de la guerra de Satanás, si usted tiene los pensamientos de Dios metidos aquí adentro, no hay forma de que él le pueda penetrar. ¿Usted quiere permanecer siendo libre en esta tierra? Quédese con los pensamientos de Dios en su mente. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? La palabra de Dios. Camine con la palabra de Dios encima, con la mente de Dios encima. Pablo decía: ustedes tienen la mente de Cristo. Pero Pablo, antes de decir eso, dijo: porque la palabra de Cristo abunda en ustedes. Entonces, cuando yo tengo los pensamientos de Dios en mi mente, nada en la tierra puede limitarlo.
Tal vez hoy usted puede estar como esté, pero en los pensamientos de Dios, como le dije, su vida es otra cosa. Todos los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento sobrepasaron la mente de la gente. El caso de la viuda, que se le multiplicó el aceite con tan solo un poquito de aceite. El caso de los hijos de Israel, Dios lo puso entre la espada y la pared y le abrió el mar rojo. Me pregunto por qué Dios espera esos momentos para hacer sus milagros poderosos. El caso en el desierto, cuando no tenían que comer, le dio tanta comida que le salió hasta por la nariz. Cuando estaban y no tenían agua, no había nada de agua, de la piedra Dios sacó agua. Cuando no hay nada, es el escenario perfecto del Dios Todopoderoso. Cuando las cosas se mueren, es el escenario perfecto del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Por eso cuando Lázaro se murió o estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días donde estaba, porque él decía, todavía mi escenario no está preparado. Pero ¿cuál es el escenario? Lázaro tiene que morirse. Entonces yo voy a ir y ese va a ser el escenario. ¿Usted me está entendiendo? Las cosas imposibles de nosotros, Dios las usa como escenario. Por eso a Isaías o a Jeremías le dijo, yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para Él? ¿Habrá algo en su mente? La cosa más difícil que usted tenga es imposible para Él. Pregúnteselo. Si le estoy diciendo que Él espera que la gente se muera para resucitarle, si le estoy diciendo que Él espera que el mar rojo esté delante y Faraón detrás para abrir el mar rojo, si le estoy diciendo que Él espera que el aceite de la viuda se agote para Él multiplicarla, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil? No imposible, es difícil para Dios. No hay nada imposible, no hay nada difícil para Él. Y cuando yo me meto esto aquí en la cabeza, no hay nada difícil para Dios, no hay nada difícil para Dios. Las puertas se abren, amado, porque yo voy con la fe de que no hay nada difícil, de que no hay nada imposible. Gloria al Señor, los recursos vuelven de nuevo, porque no hay nada difícil, porque no hay nada imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Gloria a Jesús. Mire algo que era difícil para nosotros, que las almas vengan a los pies de Cristo. Usted no sabe cuánto se le predicó a usted y a mí para que hoy estuviésemos aquí levantando la mano. Pero Dios dijo, habrá algo difícil para mí. Por lo más difícil que es el corazón del hombre, habrá algo difícil para mí. ¿Usted cree que era fácil llegar al corazón de usted? Es que usted no ha mirado su pasado todavía. Mírenlo un poquito y vuelva de nuevo a su presente. Y diga, como yo era, que a mí no se me podía hablar de este evangelio, y ahora yo no puedo dejar de vivir y hablar de este evangelio. Entonces hay algo poderoso en Dios. Entonces no hay nada imposible para Él. El hecho de que usted esté aquí adorando su nombre es algo que le demuestra que no hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Él. Póngase de pie. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No hay nada difícil para Dios. Gloria a Jesús. No hay nada imposible para Él. Quédese con esa palabra. No hay nada difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Él. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree, dice la palabra. Todo es posible, todo es posible. Todo es posible. Y en tu mente visualiza lo que es difícil para Dios, lo que es difícil para ti hoy. En tu mente visualiza qué es lo que tanto te hace daño. En tu mente visualiza qué es lo que tanto te atormenta. Y entiende que no hay nada imposible para el Dios incomparable. Que todo es posible. Dígaselo, que no hay nada imposible. Todo es posible.
Dios. Gracias, Jesús. Oh, todo es posible, no hay nada difícil. Gracias, Señor. Aleluya. Todo es posible. Déjalo. Créelo que no hay nada imposible. Oh, créelo que no hay nada imposible. Hay montañas que se mueven. Todo es posible. Todo es posible para Dios. Visualiza lo más difícil.